Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. Llevamos un par de episodios hablando de una iglesia evangelizadora. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El anunciar el evangelio es una acción natural de quien ha recibido la revelación de Cristo. Pedro dijo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo mismo replica Juan al decir, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Quien recibe a Cristo expresa naturalmente lo recibido. 2. En el segundo viaje de Pablo, al pasar por Tesalónica, anunció el evangelio y produjo un movimiento que los judíos y tesalónicos dijeron, estos que trastornan al mundo han llegado aquí. Por lo que el evangelio no es pasivo, produce un impacto. 3. La casa de Jasón fue el lugar donde se reunían los hermanos. Esa fue la casa donde se organizó la continuación del movimiento. Y pese a que los apresaron, tuvieron firmeza para soportar la prueba y seguir pregonando. 4. Pablo mandó a Timoteo junto con Silas a saber cómo estaban los hermanos. Pablo quedó con la inquietud si ellos lograron plasmarse el evangelio. La respuesta fue tremenda para el apóstol. 3 semanas de intensa predicación fueron suficientes para producir en Tesalónica un tan abundante fruto del evangelio. Y 5. y último, Pablo destaca 3 aspectos importantes de los tesalónicos en su carta, lo que son el reflejo de una iglesia evangelizadora, como lo es la obra de la fe, el trabajo en amor y la constancia en la esperanza. Amados hermanos, como vimos en el episodio anterior, la evangelización tiene estos 3 elementos: la obra de la fe, el trabajo en amor y la constancia en la esperanza en Jesucristo. La obra evangelizadora no se puede hacer desde una estrategia humana. Todo esto proviene del Espíritu en nosotros. Si tu labor no tiene estos elementos y estás desanimado, estás deprimido y cansado, es porque el evangelio que estás expresando carece de Cristo, carece de poder y carece de estos 3 elementos. En la carta enviada por Pablo, Pablo resalta también otro aspecto importante de los tesalónicos, que fue la elección de parte de Dios. El que haya sido solamente 3 semanas, hermanos, eso es circunstancial. La elección de ellos fue de parte del Señor. Fue Dios que determinó por medio del Paracletos que la ruta de este segundo viaje contemplara pasar por Tesalónica. Dios determinó la estadía del apóstol. Dios movió los corazones de ellos. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puse para que vayáis y tengáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Amados, fue Dios que eligió a los tesalónicos. Fue Dios que te eligió a ti, que estás escuchando, para que vayas no a calentar el asiento en un recinto, no para que te entretengas el domingo. Dios te eligió para que anuncies las virtudes. Esta elección no partió ni de ti, ni de mí, ni de los discípulos, menos de los tesalónicos. Ese día en la sinagoga en Tesalónica, los pocos judíos, los muchos griegos y varias mujeres se enteraron que habían sido elegidos todos por Dios. Pablo dice que ellos fueron elegidos basados en el principio que Juan capítulo 15 de cómo es la elección. El elegido tiene frutos. Mira eso, los tesalónicos tenían fruto. Y todo eso venía porque ellos recibieron la palabra, recibieron el logos de Dios con gozo, pese a que lo recibieron en medio de gran opresión o tribulación. La palabra griega que usa Pablo en la carta es lipsis, que significa que tuvieron gran presión
Por eso que la presión no desanimó a los tesalónicos, porque recibieron el Logos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, hermanos. Aquí no se ve a los tesalónicos, hermanos, en la carta, ni saltando, ni remolineando, ni menos cantando. El que recibe al Logos en el Espíritu Santo en su vida produce frutos. Oh, hermanos, esto no es emoción, no es sentimentalismo religioso. Esto es fruto de una realidad del Espíritu con elementos gloriosos, habiendo recibido no el mensaje motivacional de un iluminado, sino que el mensaje preciso y glorioso del Evangelio. ¡Qué potente, hermanos! Amados en el Señor, Pablo está en Corinto cuando escribe esta carta. En Corinto estuvo casi 2 años anunciando el Evangelio, según lo que nos indica Lucas en el relato de Hechos capítulo 18. A raíz de los problemas que se enteró el apóstol que había en Galacia, porque los gálatas comenzaron a desviarse del Evangelio, abrazando enseñanzas contrarias a la que Pablo anunció. Esto lo pueden leer en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Pablo decide enviar a Silas y Timoteo para saber de los tesalónicos. Hay un aspecto importante aquí. Así como Pablo está anunciando el Evangelio, también hay otros que por atrás están desvirtuando las enseñanzas del apóstol. Lamentablemente hubo quienes trataron de enlodar la obra del Señor. Estos espías, como les llama Pablo en la carta a los Gálatas, venían con otro evangelio, básicamente con la fe en Cristo, pero manteniendo ritos de la ley de Moisés, como la circuncisión y las comidas con las fiestas. Esto refleja, hermanos, que los apóstoles de Jerusalén no venían con la sana doctrina. Venían ya con un mensaje adulterado. ¡Qué tremendo, hermanos! Como hombres que tuvieron el placer, la dicha de estar cara a cara frente a Jesús, se atrevieron a divulgar sus creencias religiosas impregnadas en el Evangelio. Pablo deja claro que estos falsos hermanos venían con comida adulterada. Pablo increpó al propio Pedro por hipócrita, porque cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil y con los judíos era judío. Nuestro amado hermano Pedro no quería quedar mal con nadie. Qué tremendo, hermanos, cuando hay ministros que adulteran o suavizan el mensaje. Por eso que hoy, para que la gente no se vaya de las congregaciones, el mensaje lo suavizan con stevia, le ponen azúcar, para que los mimados creyentes no dejen de diezmar. ¡Qué tremendo, hermanos! Leamos lo que dijo Pablo a Pedro en Gálatas capítulo 2 y le dice: pero cuando Cefas o Pedro fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era digno de condenar. Porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo o Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14 en la versión cuarta de la Biblia textual. Quiero que te fijes, hermano, en los problemas entre la predicación de Pedro y los de Jerusalén versus la predicación de Pablo. Los apóstoles de Jerusalén y sus discípulos fueron antagonistas de la predicación del Evangelio de Pablo. Y eso se debe a que los apóstoles de Jerusalén no querían abandonar los ritos de la ley. Tanto pesaba en ellos la religión judía y sus tradiciones que no podían salirse de ellas. Pedro vivía como gentil ahí en Antioquía, pero se hacía el judío cuando llegaba a Jacobo o Santiago o a alguien de los de la circuncisión, como lo dice el relato. Por eso que este concepto de vida secular, hermanos, fue tempranamente instalado en las congregaciones. Por cierto, Pablo predicó todo lo contrario. Él se despojó de los ritos y las tradiciones del judaísmo por abrazar el Evangelio de Cristo. Por eso que él dice: pues os hago saber, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre,
Pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Si continúas leyendo los capítulos 1 y 2 de Gálatas, entenderás la defensa entera de Pablo del Evangelio y, por supuesto, la ineficacia de la ley que tenían tan atrapados a los apóstoles y discípulos de Jerusalén. Y quiero decirte algo más, hermanos. Si te das cuenta, en ninguno de los viajes que hizo Pablo a evangelizar llevó algún apóstol de Jerusalén. ¿Te has preguntado por qué? Aquí está la respuesta. Amados, esto nos refleja que hay muchos que hablan del Evangelio, pero no dejan las malas prácticas del viejo pacto en ellos. Si tú, hermano, no vas a predicar el Evangelio como está escrito por Pablo en sus 14 cartas, es mejor que no anuncies nada, porque de seguro le pondrás levadura de tus ritos, costumbres y tradiciones, o otros elementos provenientes de tu visión y de tu formación. Yo preferiría, hermanos, y como consejo te lo doy, que guardes silencio. Amados, yo nací en una corriente doctrinal, como muchos de los que me escuchan, pero en estos últimos 10 años he estado aprendiendo más y más cosas en el Señor que me han sido reveladas, y no solo a mí, sino a muchos obreros fieles en Latinoamérica que están marcando la diferencia con un mensaje transformador, poderoso, no desde las interpretaciones humanas, sino que de la dirección del Espíritu. Y vuelvo a la predicación a los tesalónicos. Quiero que nos detengamos en otro aspecto que menciona Pablo en la carta y leamos, dice: conociendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no fue llevado a vosotros solo con palabra, sino también con poder y con Espíritu Santo y plena certidumbre. Como sabéis quiénes fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 al 5. El evangelio llevado, hermanos, con palabras solamente no sirve de nada. Pablo hace especial diferencia, hermanos, en la metodología de la evangelización. Él hizo demostración del poder contenido en el evangelio. Esto no fue un curso de discipulado. Pablo no preparó un papiro con los 4 pasos para ser salvo, ni preparó otro papiro con los 7 pasos para vivir una vida cristiana. No, hermanos. Él fue con su testimonio y con demostración. Por ello que para evangelizar debes tener el Espíritu Santo morando en tu vida, porque esto se trata de demostrar la energía poderosa del Señor por medio de la palabra que expresan tus labios o tu boca al hablar de Cristo. Tú como testimonio vivo, hermano, tú debes ser testimonio del poder del Espíritu Santo. Amados, cuando ustedes hablan, cuando tú abres tu boca, pones el poder que te habita en tus palabras. Hace poco estaba consolando a un hermano que vio partir de este mundo a su padre y le mandé un audio con el consuelo. El hermano me dijo: amado, no sabes cómo me dan paz tus palabras. No tienes idea cómo producen gozo en mi vida. Y el crédito de esto no es que el hermano Rodo, por su experiencia, le dio eso. No, hermanos, porque yo le estoy dando a mi hermano lo que yo porto o lo que yo tengo. ¿Lo va entendiendo? El evangelio es dar lo que recibes. No se trata de un estudio, hermano. Estos episodios son para ilustrar mejor el cómo debemos hacerlo. Pero esto es una parte pequeña comparado con lo que la gracia del Señor, por medio de este mensaje, debe producir en ti. Ahora bien, hermanos, el párrafo que leímos dice: en plena certidumbre. Los tesalónicos recibieron con tal magnitud el evangelio porque en ellos no hubo una desconfianza por el mensaje expresado por el apóstol. En ellos no hubo un cuestionamiento a las palabras de Pablo y Silas, menos a la demostración del poder de Dios. Muy por el contrario, ellos recibieron con plena certidumbre, es decir, sin cuestionar nada. Yo creo, hermanos, que hoy hablarle a alguien del evangelio, sobre todo si es creyente,
y que no te cuestione nada es prácticamente imposible. Y digo a los creyentes porque lamentablemente los creyentes hoy día están evangelizando torpemente o de torpe manera, ya que vivimos en la era en que todos son dueños de la verdad, y esta realidad es hoy día catastrófica para la propagación del evangelio. No falta el ministro fariseo que cuestiona las enseñanzas, porque lo primero que te preguntan: ¿y usted cuántas personas tiene en su organización? Como si la efectividad del mensaje dependiese de la cantidad de personas. Alabo al Señor, porque esto no se trata de cuántos miembros uno le pueda predicar. La fórmula del Señor es más sencilla que eso. Y Él dice: y otra vez os digo, que si 2 de vosotros estuvieran de acuerdo o acordes en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20 en la versión cuarta de la Biblia textual. Ni Pablo, ni Silas, ni Timoteo fueron a Tesalónica esperando cautivar a miles de ellos con el mensaje. Ellos fueron a predicar, tan simple como eso. Por eso que el relato de Hechos capítulo 17 dice que algunos judíos, muchos griegos y no pocas mujeres pudientes. Lucas no relata el número específico, no cuantifica la efectividad del mensaje, porque no es un tema de números. Esto es de cobertura. El que creyere y fuere bautizado, dice Marcos, será salvo. Así de simple es el evangelio. Lamentablemente hoy, hermanos, hoy se mide y se pesa al exponente del mensaje por la cantidad de seguidores. Amado hermano, esto se trata de anunciar, de demostrar. Los que sigan a Cristo es el premio. Si uno lo hace, si logra que uno lo haga, gloria al Señor por eso. Porque el mismo Señor dijo: os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7. La efectividad del evangelio, hermanos, depende netamente del Señor. Nosotros somos los obreros, que no se te olvide eso. Somos los portavoces, somos los que debemos exponer, hablar, anunciar, demostrar con el poder en nosotros. El resto de la obra lo hace Cristo. Por eso que esto se trata de esparcir semilla. Me recuerdo como algunos hermanos hace muchos años persuadían hasta hacer cambiar a una persona. Pero los cambios siempre fueron por el exterior. Y aquí el peligro, hermanos, porque hoy hay muchos convencidos en las congregaciones. El convencido cree, va a la reunión, incluso hasta se han bautizado, pero no está convertido. Yo te pregunto, ¿de qué sirve una mega congregación si no hay reales convertidos a Cristo? La orden fue de ir por todo el mundo y hacer discípulos partiendo desde el bautismo, pero hay harta diferencia, hermanos, entre un creyente convencido y un verdadero discípulo. Por eso que el Señor se le apareció a más de 500. Es el relato que tiene Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 6. Pero no todos estaban en la casa de Juan Marcos en el día de Pentecostés. ¿Qué implica eso? Que hay una decisión personal que debe tomar el creyente de pasar de ser un convencido a un convertido. Los tesalónicos no cuestionaron nada. La decisión fue inmediata en ellos. Abrazaron tanto el evangelio que Pablo los elogia al decir: porque desde vosotros ha sido resonada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar vuestra fe se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Cuando el mensaje, hermanos, es en el Espíritu, el resultado habla por sí solo. Pablo no hubiese necesitado en este tiempo publicar el resultado en Facebook o en Instagram. Yo crecí, hermanos, con el parámetro que si la predicación no tenía sellados con el Espíritu Santo, no había sido buena, porque había una mala costumbre de pesar a los ministros por cuántos sellados con el Espíritu había después de terminar el mensaje.
y en mi juventud caí en esa estúpida competencia. Amados, no se trata de cuántos sellados. El resultado de la predicación de Pablo, Silas y Timoteo de esas 3 semanas no lo vieron inmediatamente. Pasaron meses. Pero ese resultado habló por sí solo. Y no tuvo que poner como ejemplo a los tesalónicos Pablo. La satisfacción la obtuvo por el testimonio que llegó de diferentes lados acerca de ellos. Por eso, amado hermano, esto se trata de anunciar bajo la guía del Paracletos. Si reciben quienes te escuchan, entonces pon el fundamento. Condúcelos a ser discípulos de Cristo, no tuyos. Entonces vas a ver, y por el espacio de tiempo que eso implique, ya sean 5 días, 3 semanas o sean meses, el tiempo no es problema. Tú pone tu ejemplo, tu comportamiento, tu testimonio, que son parte de la carta de presentación del Evangelio. Para anunciar, debes primero aprender a vivir el Evangelio en tu vida antes de enseñarlo. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias te doy porque la predicación efectiva en 3 semanas pudo un impacto tremendo. Yo puedo entender a través de tu palabra y tu Espíritu, Señor, me comunica eso, que Pablo tuvo especial preocupación por los tesalónicos. 3 semanas había sido quizás poco según él, pero el resultado fue glorioso. Yo me imagino el gozo del apóstol de saber que el testimonio no estaba solo viniendo de los tesalónicos a través de los emisarios, sino que venía de distintos lugares. Señor, que esta predicación comience a generar testimonio, que en los años venideros, los meses venideros, ojalá pueda enterarme cómo llegó a distintas partes y produjo el efecto necesario. Pero descanso en la esperanza gloriosa de transmitir con la responsabilidad que esto viene de parte del Señor. No es el ministro el que anuncia, sino que eres tú, Señor, el que habla a través de mí para que muchos lleguen no a ser convencidos por el Evangelio, sino que sean convertidos. Señor, unge los labios de los que van a hablar el Evangelio en esta hora. Señor, llena sus vidas de tu Espíritu Santo para que las palabras vayan con poder y transformen las vidas de tantas personas que hoy necesitan escuchar un mensaje que no solo los emocione, sino que produzca en ellos una transformación. El mensaje trastorna porque ellos se volvieron, se trastornaron, se trasladaron de la adoración a los ídolos al Dios vivo, así lo dice tu palabra, y permite que en esta hora los idólatras que escuchan alrededor nuestro lleguen al convencimiento de la palabra poderosa del Evangelio del Reino. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar nuestro siguiente episodio para seguir conversando de una iglesia evangelizadora y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él y llevaremos su gloria a cada pueblo y
especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios. sí, Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo Somos un pueblo especial. muy especial, Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros.